Capítulo 1. Tema 1.9. Demostración de teoremas geométricos por el método analítico. Como primer paso en la demostración analítica de un teorema, se debe dibujar un sistema de ejes coordenados y, después, colocar la figura en una de las posiciones más simples, sin particularizar el teorema. El procedimiento a seguir después de esto depende de la propiedad o propiedades particulares que van a demostrarse y se comprenderá mejor por medio de ejemplos. Teorema. Las diagonales de un paralelogramo se dividen mutuamente en partes iguales. Entonces nosotros observamos, trazamos el paralelogramo, que en este caso puede ser un romboide, tomando como uno de sus vértices el origen. Posteriormente el vértice B con coordenadas A, B. El vértice C con coordenadas D, B. El vértice D con coordenadas C, 0. Posteriormente recordamos que AC es una diagonal, AC es una diagonal y que E es el punto medio de la intersección entre las dos diagonales. Y se va a calcular la distancia de esa diagonal AC utilizando las coordenadas de los puntos. Así que queda D menos 0 al cuadrado más B menos 0 al cuadrado. Esto nos va a quedar como resultado D cuadrada más B cuadrada, raíz de D cuadrada más B cuadrada es la distancia de AC. Ahora determinamos que E es el punto medio y para ello vamos a utilizar la fórmula de punto medio entre AC, de manera que X es igual a X1 más X2 entre 2. 0 más D queda D entre 2 D medios. Hacemos lo mismo con Y. Y1 más Y2 entre 2. 0 más B nos queda B medios. De manera que el punto medio es D medios, B medios. Así que ahora habrá que demostrar que la distancia entre AE es la mitad de la distancia de AC. Así que procedemos a realizar el cálculo de la distancia AE. Ya nos saltamos un paso que es el de x2 menos x1, donde x1 es igual a 0, y2 que es b2 en este caso, menos y1 que es 0, y esto elevado al cuadrado. Nos da como resultado d cuadrada sobre 4, b cuadrada sobre 4. Dado que ambos denominadores son iguales, se puede colocar esto sobre una misma línea. Se puede, por la ley de los radicales, separar esta raíz y posteriormente sacar la raíz de 4, que nos queda 2. Así que la distancia entre AE es raíz cuadrada de D cuadrada más B cuadrada y todo esto entre 2. De tal manera que el teorema dice que la mitad de la diagonal es igual a la distancia que hay entre el punto A y el punto E, que es el punto medio. De tal manera que la distancia AC, la tenemos aquí, entre 2 es igual a la distancia AE, que tenemos aquí, completa toda la expresión. Y con esto estamos demostrando que efectivamente las diagonales se dividen mutuamente en partes iguales. A esta demostración habrá que agregar también el resto, que es sacar el punto medio entre BC, sacar su longitud y de la misma forma sacar la distancia entre C y E y la distancia entre BC para completar esta demostración. Siguiente ejemplo. El punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. Colocamos un sistema coordenado, colocamos nuestro triángulo de la forma más general posible que nos permita ubicar las coordenadas. En este caso el vértice A es 0,0, el vértice B es 0 en X y B en Y, y el vértice C es A, 0. El punto medio, vamos a obtener el punto medio entre B y C, que lo tenemos aquí.
que sería x1 es 0, más x2 que es a, entre 2 nos queda a medios. y1 que es b, más y2 que es 0, entre 2 nos queda b medios, y entonces establecemos que el punto medio es a medios, b medios. Ahora vamos a obtener la distancia entre b y d, donde d es el punto medio de la hipotenusa, hacia b. Así que queda a medios menos 0 al cuadrado, b menos b medios al cuadrado, nos queda a medios. Acá a un entero le quitamos un medio, nos va a quedar un medio. Esto elevado al cuadrado va a quedar a cuadrada sobre 4, b cuadrada sobre 4. Y esa es nuestra primer distancia. Vamos a sacar ahora la distancia entre c y d. De la misma manera, entre el punto c que está aquí y d. Así que es a menos a medios al cuadrado más 0 menos b medios al cuadrado. Un entero menos un medio nos queda un medio. 0 menos b nos queda menos b. Esto elevado al cuadrado nos va a quedar a cuadrada sobre 4. Un negativo elevado al cuadrado siempre es positivo, así que nos queda b cuadrada sobre 4. Ahora marcamos nuestra longitud. Vamos con la siguiente distancia, que es de la misma manera, del punto D hacia el punto A. Observamos, siguiendo todo el procedimiento, que las tres distancias son exactamente iguales, y con esto estaríamos demostrando que efectivamente el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices del triángulo. Un ejemplo más. La medida del segmento que une los puntos medios de los lados de un triángulo es igual a la mitad del lado paralelo del triángulo. Trazamos nuestro triángulo, coordenadas vértice A, 0, 0, vértice B, A, C, A en X, C en Y, vértice C, B, 0. Vamos a obtener el punto medio de AB en este procedimiento, y nos queda A medios, C medios. Vamos a obtener de la misma manera el punto medio entre B y C, y nos queda A más B medios, C medios. Ahora posteriormente vamos a sacar la distancia entre AC, entre A y C, que sería x2 menos x1, x2 menos x1 y y2 menos y1. Haciendo nuestras operaciones nos queda distancia AC es igual a B. Ahora vamos a sacar la distancia entre D y E. Recordemos que las coordenadas de los puntos medios era A más B medios menos A medios. Esto lo podemos poner en un mismo denominador y reducir términos semejantes, nos va a quedar B medios. Y1 y Y2 son similares, en la resta nos da 0, queda cancelado. Esto elevado al cuadrado queda B cuadrada sobre 4. Por ley de radicales separamos, sacamos la raíz de 4, nos queda 2. Y entonces observamos que el segmento DE es B medios, es igual al segmento AC, que valía B, entre 2, es decir, a la mitad del segmento paralelo. Y con esto logramos lo que se quería demostrar. Los procesos de demostración siempre son complejos. Además, se pueden realizar de diversas maneras, siempre argumentando y utilizando adecuadamente las propiedades. Cualquier duda o comentario, con todo gusto los puedo atender en los foros, en los mensajes personales o a través de vía WhatsApp. Gracias.